Pastor, colóquele un mute, please. Venga. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy estamos nuevamente aquí reunidos, dándole gracias al Señor. Estamos gozosos porque Él nos da la oportunidad nuevamente de levantarnos con vida, Señor, con salud. Nos da la oportunidad de levantarnos con una palabra de agradecimiento, al saber que hoy tenemos un nuevo día lleno de esperanza, lleno de fe, de confianza que el Señor nos ha dado. También le damos gracias a Dios por el tiempo que pasamos anoche en el estudio bíblico. Gracias, Señor, porque como iglesia estamos aprendiendo todos, no solamente nosotros, sino todos estamos aprendiendo. Y es lo que necesitamos nosotros, estar compartiendo, estudiando la palabra, meditando y estar unidos en armonía. Hoy vamos a hablar sobre algo importante en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Hoy vamos a hablar sobre que nosotros somos transformados para transformar. Esa es la misión del Señor, transformarnos para que nosotros podamos transformar a la gente. Por eso Él nos dio la gran condición de que vayamos a ser discípulos, pero antes de ser discípulos nosotros tenemos que ser discipulados, no podemos ir a discipular o a compartir algo que nosotros no vivimos o que ni siquiera conocemos ni tenemos en nuestro corazón. Todos sabemos, hermanos, que la vida cristiana comienza solamente con una decisión de fe, una decisión que hacemos nosotros cuando abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que cuando nosotros hacemos esa sabia decisión en el corazón, en ese mismo momento comienza nuestro camino en la vida cristiana. Y digo comienza porque en realidad es mucho camino lo que hay que andar. Necesitamos, hermanos, ser cambiados, limpiados, regenerados y transformados para la gloria y honra de Dios, pero también para llevar mucho fruto. Por eso digo que comienza nuestro camino. No solamente decir la confesión de fe y ya estar al otro lado. No, ahí comienza nuestro camino, comienza nuestra transformación, nuestra regeneración, nuestra limpieza, nuestro cambio, porque es necesario que haga un cambio, ¿no? Desde ese momento en que nosotros reconocemos y nos arrepentimos de nuestro estado pecaminoso, de nuestro estado en que estamos permaneciendo ahora, y hacemos esa decisión sincera de invitar al Señor para que entre en nuestro corazón, el Señor comienza a hacer una obra poderosa en nuestra vida. En ese momentico, cuando tú abres la boca, pero especialmente tu corazón, invita al Señor Jesús a que entre a tu vida, a que comience a trabajar en la sede de tu vida. Desde ese momentico el Señor comienza a hacer una obra inmensa, una obra poderosa en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Ahí comienza un cambio, comienza una transformación en ese momentico. Proverbios 4:18 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es que perfecto. O sea, día a día vamos siendo transformados, cambiados, vamos siendo limpiados, vamos siendo regenerados, vamos haciendo día a día en la mano del Señor como es el alfarero con su obra, con su creación. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? Aquí pasa algo que muchas personas hoy en día hacen la confesión de fe que por emoción. Muchas personas hacen la confesión de fe por emoción y no por convicción. Y continúan viviendo sus vidas como si nada. Piensan solamente que hicimos la confesión y ya, pero no tienen ni el más mínimo deseo de cambiar y piensan que solamente por haber hecho esta confesión ya están, y que por haber hecho esta confesión y porque están llegando a la iglesia cada 8 días y porque de vez en cuando leen la Biblia y oran, ya ellos ya están llamándose cristianos o se están denominando como discípulos de Jesús o como creyentes, sin saber ni tener en cuenta que, hermanos, que no es solamente repetir una oración de fe, ni tampoco ir a la iglesia cada domingo, ni mucho menos orar ni leer la Biblia de vez en cuando, porque la iglesia no cambia a nadie, la religiosidad no cambia a nadie, el único que nos cambia es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de partir esa base, hermano. Muchos están confundidos hoy en día y solamente piensan que no, es que yo fui a la iglesia, hice una confesión de fe y cada 8 días cuando tengo tiempo voy y cada vez que me acuerdo leo la palabra y por ahí de vez en cuando oro y ya yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo soy un discípulo de Él y estamos totalmente equivocados. Porque, hermanos, la ida cada 8 días a la iglesia no te va a cambiar.
La ley de la Biblia cada vez en cuando no te va a cambiar. La oración cada 8 días no te va a cambiar. El único que te cambia realmente es nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nosotros tengamos un cambio real, necesitamos, hermanos, tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con el Señor. Tenemos que tener un encuentro real con el Señor. Porque, hermanos, cuando hay un encuentro verdadero con el Señor, somos confrontados por el pecado. ¿Para qué? Para un cambio. Es necesario nosotros tener un encuentro personal de corazón con el Señor. Porque únicamente de esa manera es que somos confrontados. ¿Para qué? Para el cambio. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Entonces, tengamos en cuenta, mis amados hermanos, que la palabra de Dios es el espejo para nuestra alma. La palabra de Dios es ese espejo para nuestra alma. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, estamos siendo reflejados. Es el espejo para nuestra alma. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque esa palabra de Dios nos confronta con nuestra verdadera realidad. La palabra nos confronta, nos hace ver realmente quiénes somos y dónde estamos. Nosotros no podemos escondernos frente a la palabra de Dios. Nosotros nos podemos esconder y pasar como buenas personas delante de las demás personas. Pero delante de Dios no, porque el Señor conoce nuestra realidad. El Señor sabe quiénes somos. Tengan en cuenta que mientras más rápido nosotros permitimos ser cambiados conforme a la imagen de Dios, más pronto veremos los cambios en nuestra vida. Entonces, hermanos, no es solamente querer hacer. Santiago 1, 23, 24 nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es necesario no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, hermanos, no podemos quedarnos solamente con la confesión, solo con asistir a la iglesia cada 8 días o solo con orar y leer la Biblia de vez en cuando, como hacen muchos, sino nosotros necesitamos ser, ¿qué? Consecuentes con lo que estamos hablando, con lo que estamos leyendo. Nosotros no podemos seguir siendo espectadores, sino tenemos que ser, ¿qué? Participantes y tenemos que ser protagonistas, pero protagonistas, ¿qué? Protagonistas activos. Y protagonistas activos sobre todo en colocar en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Isaías 29:13 dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, y Juan 8:32 añade diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará, ¿qué? Libres. Ahí está la clave. Si nosotros verdaderamente queremos llamarnos cristianos, si verdaderamente queremos nosotros ser discípulos de Cristo, si verdaderamente nosotros queremos ser creyentes y darnos ese nombre de cristianos, hermanos, es necesario, hermanos, que no solamente lo honremos y nos acerquemos a Dios de diente a labio, como dicen. No solamente que nos acerquemos a Dios con nuestras palabras, sino con nuestro corazón. Es necesario que nosotros, hermanos, empecemos a buscar a Dios de corazón, que entendamos, hermanos, que el temor hacia Dios no es solamente un mandamiento que nos han enseñado, sino que es necesario que en nuestro corazón tengamos el temor santo sobre Dios. Y sobre todo, hermanos, que permanezcamos en la palabra del Señor, porque si verdaderamente nosotros permanecemos en la palabra de Dios, podemos verdaderamente llamarnos ¿qué? Discípulos. Y ahí cuando nosotros comenzamos a andar en la palabra de Dios, conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libres de ¿qué? Libres de todo pecado, de toda contaminación, de toda maña, de todo, o sea, de todo lo que hemos cargado en nuestra vida.
nos hace libres, rompe cadenas, nos libera de tradiciones, de maldiciones, nos libera de mitos, de religiosidad, de todo nos hace libres la palabra de Dios. Entonces, necesitamos verdaderamente un encuentro con el Señor, porque los resultados de un encuentro con el Señor producen confrontación, transformación, cambio y libertad. De eso se trata, hermanos, que cuando nosotros nos encontramos con el Señor inmediatamente produce en nosotros, nos confronta con su palabra y produce en nosotros una transformación, un cambio y libertad espiritual, emocional, mental y de todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que verdaderamente nosotros necesitamos hoy en día. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita hoy en día, hermanos. Un encuentro personal y real con el Señor, con el Creador. Veamos un ejemplo de los resultados del encuentro con el Señor. Lo podemos ver claramente en la vida de Zaqueo. Si tú vas al libro de Lucas, capítulo 19, ahí nos cuenta la historia de Zaqueo, y que ya todos sabemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero que no solamente cobraba los impuestos que eran legales, sino que aparte de eso él estaba también quitándole a su mismo pueblo lo que no le correspondía. Zaqueo, dice la palabra de Dios, que se enteró que Jesús pasaría por algún lugar. Y él quería conocer quién era Jesús, quería ver quién era Jesús, porque le causó curiosidad que estaba cogiendo mucha fama en ese lugar. Y entonces comenzó Mateo a buscar cómo verlo, pero dice la palabra de Dios que por la multitud que había, él no podía ver a Jesús porque él era pequeño de estatura. La palabra de Dios sigue contándonos que él corrió y se encaramó en un árbol, un sicomoro, para ver a Jesús que pasaba por allí, ¿verdad? Los versículos 5 y 6 dicen lo siguiente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. El versículo 7 dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No falta los que murmuran, no faltan los que critican, no faltan los que están en contra de las cosas que está haciendo el Señor. Pero ahora veamos, hermanos, que el relato bíblico nos dice que Jesús no le dijo nada a Mateo. Jesús no le había dicho nada más a Mateo, a Zaqueo, sino que Jesús lo confrontó, no le dijo nada de su manera anterior de vivir, de actuar con las personas. Solamente le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo, dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice que Zaqueo inmediatamente obedeció, descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero hermanos, lo interesante de esto y el fruto que vamos a ver, lo que produjo este encuentro de Zaqueo con el Señor, lo encontramos en el versículo 8. El versículo 8 nos dice algo interesante. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadriplicado. Versículo 9. Jesús dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se han perdido. Hermanos, aquí podemos ver claramente que el encuentro con Jesús le dejó ver a Zaqueo claramente su pecado. El encuentro con Jesús, sin una palabra de parte de Jesús, lo confrontó, hermanos. Y esta confrontación lo llevó a Zaqueo a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento produjo un cambio en su corazón. Tanto fue el cambio que Zaqueo reconoció y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo definitivamente el robo se lo cuadruplicaré. Entonces, el Señor no necesitó decirle, confrontarle, hablarle de su pecado. Solamente la presencia de Dios, solamente el encuentro con Dios hizo ver a Zaqueo su condición de lo que él venía haciendo, hermanos. Entonces, nosotros necesitamos verdaderamente ser transformados. Pero ser transformados no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Porque una persona que no haya tenido un encuentro con el Señor, con Jesús, es como los que se hacen una transformación física. Los que, por decir algo, se hacen una cirugía, o se cambian el peinado, o se cambian el color de su cabello,
porque esto es solamente cambios que externos que solo cambian su apariencia física. Y esos cambios son los que estamos viendo hoy en día. La gente dice, oh, este hombre está yendo a la iglesia, pero, y eso que es cristiano, y mire cómo se porta. Eso es lo que estamos hablando hoy en día, que la gente va a la iglesia solamente con el deseo de ser buenas personas. No es para ser buenas personas, es para ser cambiados, transformados por nuestro Señor Jesucristo. Para que la gente vea en nosotros un cambio real, un testimonio en que confiar. Para que la gente vea que lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas es un cambio desde lo interior, un cambio que se muestra en lo exterior. Que la gente no te diga a ti, y eso que eres cristiano y mire cómo habla. Eso que eres cristiano y mire cómo actúas. Eso que eres cristiano y mire cómo piensas. Entonces, hermanos, no tienes una apariencia física, tienes una apariencia que espiritual. De la transformación que habla la palabra de Dios es una transformación espiritual y real que comienza en nuestro interior, comienza en nuestro corazón, ocurre o sea, desde adentro, es un encuentro, hermanos, es una transformación en el interior, hermanos, y esta transformación ocurre cuando verdaderamente nosotros nos entregamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él cambia nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar, a tal punto, hermanos, a tal punto que con nuestro testimonio podemos impactar de manera positiva a todos los que nos rodean, a todos los que están en nuestro alrededor. Pero únicamente cuando somos transformados por el Señor. No cuando queremos aparentar, no cuando queremos mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros y si nosotros no hemos hecho ningún cambio. Solamente el Señor puede a nosotros cambiar nuestra manera de actuar, de pensar, de hablar, a tal punto, hermanos, que nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, hermanos, vamos a impactar a la gente que nos rodea. Y por eso nosotros necesitamos ser transformados. ¿Para qué? Para transformar a los demás. No podemos querer transformar a las personas, no podemos querer compartir a las personas para que se conviertan si nuestra vida ni siquiera hemos vivido, experimentado esa transformación. Debemos entender, hermanos, que si queremos ser transformados verdaderamente, tenemos que poner todas las áreas de nuestra vida en la mano del Señor, ya que Él nos creó y tiene todo el poder para hacer lo imposible posible. El Señor tiene el poder para hacer lo imposible posible. Muchas veces la gente piensa, no, pero es que es imposible que yo pueda dejar ese pecado. Imposible que yo pueda esa tentación. Hermanos, Dios es un Dios de ¿qué? De lo imposible. Él hace lo imposible, lo hace posible. Solamente debemos tomar la decisión de ¿qué? De poner nuestras vidas en sus manos. Esa decisión que nosotros necesitamos tomar, colocar nuestras vidas ¿qué? En sus manos. Entonces, la transformación a la que nos llama el Señor se puede comparar, hermanos, con la metamorfosis. Todos sabemos que la metamorfosis de la mariposita es cuando esa oruga pasa un proceso y tiene un propósito de estar ahí, ¿para qué? Para convertirse en una bella mariposa. Pero esa oruga necesita sufrir un proceso ¿de qué? De transformación. Hermanos, esa oruga tiene que pasar por todo el proceso completo, o si no puede salir ¿qué? Deformada. Asimismo, tú y yo debemos pasar un proceso de metamorfosis que comienza desde el corazón para que no salgamos deformados, sino para que salgamos ¿qué? Transformados. Para que no salgamos deformados, sino salgamos ¿qué? Transformados. Esta palabra transformado es muy importante en nuestra vida y en la vida de cada creyente. Es muy importante, hermanos, en la vida de cada persona que dice llamarse cristiana, porque uno de los propósitos principales de la palabra de Dios es transformarnos, hacernos ¿qué? Nuevas criaturas. Ese es el propósito de Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el propósito del Señor es transformarnos, hacer nuevas criaturas, cambiarnos totalmente, o sea, renovarnos totalmente. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. En otras palabras, nos dice que si estamos realmente en Cristo, entonces estamos siendo ¿qué? Transformados, estamos siendo ¿qué? Cambiados. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es transformar?
Transformar es que modificar una cosa o una persona de modo que pase a ser totalmente distinta de como era antes. Y eso es lo que necesitamos nosotros en la vida cristiana, hermanos. Ser transformados, ser cambiados, ser modificados, ser regenerados, hermanos. Por eso esta palabra recalca que las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Nos está hablando de un cambio, nos está hablando de una transformación. Y esta transformación, lo primero que nos dice el Señor es que si queremos entrar en el reino de los cielos, necesitamos morir ¿a qué? Al viejo hombre. Escúchenme bien. Si queremos entrar al reino de los cielos, necesitamos morir ¿a qué? Al viejo hombre. Jesús le respondió a Nicodemo, Juan 3:3, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ser cristiano, ser creyente, ser discípulo, ser seguidor del Señor, no es solamente hacer confesión de fe. No es solamente llegar cada 8 días a la iglesia. No es solamente intentar leer la Biblia de vez en cuando, ni solamente de vez en cuando, hermano. Es comenzar el proceso, comenzar la metamorfosis de nuestra vida, comenzar lo que el Señor está haciendo y recibirlo. Hay una cirugía espiritual del corazón que Dios nos hace a cada uno de sus seguidores, a los seguidores que somos obedientes, los que creemos en Él y en su Hijo Jesucristo. Esta operación, esta cirugía, consiste en que nosotros aprendamos a mirar, comencemos a contemplar, a admirar y a conocer, a experimentar a Jesucristo. Eso es la cirugía que está haciendo el Señor. Así, por la obra del Espíritu Santo, se va produciendo en nosotros una transformación de nuestro modo de ser día a día. ¿Pero qué? Pero solo si mantenemos la mirada puesta en Él. No podemos desviar la mirada. Necesitamos mantener la mirada puesta en Él para que esta cirugía tenga efecto. Si nosotros diariamente estamos mirando a Cristo, y si nosotros creemos que Él hace la obra, hermanos, Él la va a hacer. Pero si no miramos a Cristo, si no creemos que Él pueda hacer la transformación, nunca vamos a ser ¿qué? Transformados y cambiados. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que a Él se le mira ¿cómo? En oración. Se le mira en meditación, en contemplación, en alabanza. Se le mira leyendo y reflexionando en su palabra y escuchando la voz interior del Espíritu Santo. No solo de vez en cuando, sino con una disciplina espiritual diaria. Ahí esa es la transformación, ese es el cambio, esa es la metamorfosis que el Señor está buscando en nosotros. Podemos ver, hermanos, otro ejemplo de los resultados cuando tenemos un encuentro con el Señor. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Allí, en este relato bíblico, nos habla del llamamiento del Señor Jesús a sus primeros discípulos, ¿verdad? Y algo que debemos nosotros mirar con atención es la reacción de Pedro después de que ocurrió el milagro de la pesca milagrosa. En el versículo 8 dice la palabra del Señor, dice lo siguiente, dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Ahora la pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro que él era pecador? ¿Cómo se dio cuenta Pedro de su condición? Nuevamente, hermanos, vemos que solamente el encuentro con el Señor y la presencia misma de Jesús le reveló a Pedro su condición de pecador. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Eso es lo que está en la iglesia el día de hoy. Tener un encuentro real y personal con Jesús. Tener un encuentro real y personal con el Señor. ¿Para qué? Para que nos revele, para que nos muestre nuestra verdadera condición en que estamos viviendo. Que nos muestre nuestra verdadera condición de pecador. Es necesario, hermanos, que nos hagamos esta pregunta el día de hoy. ¿Hemos tenido algún momento en nuestro caminar cristiano un encuentro con el Señor? ¿Hemos tenido la oportunidad que Él nos permita vernos verdaderamente como somos? ¿Hemos tenido la oportunidad de que el encuentro con Dios me permita ver mi realidad? ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estoy obrando? ¿Cómo está mi corazón?
Yo quiero decirte, hermano, si no hemos tenido esa experiencia con el Señor, si no hemos tenido un encuentro real con el Señor, Él no nos va a cambiar nunca. Si tú no has tenido el encuentro personal con el Señor, nunca vas a cambiar. Y esa persona que va a la iglesia cada 8 días, que lee de vez en cuando la palabra, que ora cada vez en cuando, que quiere jugar a ser cristiano, que quiere jugar a ser seguidor de Cristo, hermanos, va a seguir siendo la misma criatura pecaminosa. Va a seguir siendo el mismo, la persona con orgullo, con el rencor, con las mismas costumbres, la misma dependencia del hombre, va a seguir andando en las mismas mentiras, va a seguir andando en un pecado, la misma religiosidad. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, no hay una transformación, no ha sido confrontado con su verdad. Simplemente ha estado haciendo ¿qué? Un cambio físico, una transformación física. Si no experimentamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos urgentemente tener un cambio, un encuentro con Jesús. Escúcheme bien, si tú no sientes ni estás experimentando el fruto del Espíritu Santo en tu vida, necesitas urgentemente un encuentro con Jesús. Porque el fruto del Espíritu Santo es una manifestación visible que Dios está obrando en la vida y el corazón de una persona, de un creyente, de un seguidor, de un discípulo de Cristo. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Estás experimentando tú el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo estás tú andando en amor con los demás? ¿Cómo estás de gozo ante situaciones? ¿Cómo está tu corazón en paz? ¿Tienes paciencia con los demás? ¿Tienes benignidad, bondad, mansedumbre, templanza? Hermanos, por eso es que muchas personas a veces no nos ven como testimonio. Por eso es que muchas veces no somos testimonio ni aún para los de nuestra propia familia. Y mucho menos vamos a ser testimonio para los de afuera de la iglesia. Porque aún nos falta ¿qué? Lo principal. Nos falta tener un encuentro con Jesús. Nos falta ser transformados para poder transformar. ¿Cómo queremos nosotros ir a hacer la gran comisión si ni siquiera hemos entendido, ni siquiera hemos cambiado nuestra manera de vivir y de pensar? Acuérdense que Jesús escogió a 12 y a esos 12 los transformó. ¿Para qué? Para que ellos fueran a transformar al mundo. Es necesario, hermanos, antes de querer salir, transformar, ser nosotros ¿qué? Transformados. Entonces, ¿cómo queremos ser testimonio de nuestra familia? Si ellos van a ver que nosotros estamos viviendo y repitiendo las mismas cosas, el mismo vocabulario, las mismas situaciones, estamos repitiendo las mismas cosas cada día. ¿Cómo queremos ser testimonio para los de afuera de la iglesia? Si en nuestra iglesia no se muestra el amor, la misericordia, la bondad, la fe. Y por eso, hermanos, es que muchas veces no somos testimonios para nadie. La gente dice: ¿y eso que va a la iglesia? Ni ese testimonio. Hechos 1:8, la palabra del Señor dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, cuando tenemos un encuentro real y personal con Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos convence de juicio y de pecado, el que nos transforma, nos cambia. 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, si creemos ser creyentes y decimos ser cristianos, ¿cómo podemos, hermanos, permitir que otros espíritus moren en nosotros en compañía del Espíritu Santo? Si donde hay luz no hay tinieblas, o está oscuro o está claro, pero no hay intermedios. Para terminar, yo quiero mostrar un ejemplo de cuando somos transformados por Dios para transformar, y este ejemplo lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo antes era llamado
Saulo, ¿verdad? Y él perseguía, mataba a todos los cristianos porque creía que estaba haciendo lo correcto. Hechos 8:1 al 3 nos dice eso. Él perseguía a los cristianos, los mataba porque él creía en su corazón, en su mente, y según sus enseñanzas que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Y eso es lo que estamos nosotros, hermanos. Tener un encuentro con Jesús para que el Señor, el Espíritu Santo nos abra los ojos, nuestro entendimiento, nos destape los oídos. Hechos 9:1 al 19 dice, y fue transformado y usado por Dios ¿para qué? Para transformar a muchos. La Biblia, la palabra de Dios, enseña que inmediatamente después de haberse encontrado con Jesús y ser abiertos sus ojos, Pablo comenzó a ¿qué? A predicar. Pablo comenzó a llevar el mensaje. Pablo comenzó a compartir. Pablo comenzó a transformar a la gente porque él había vivido la experiencia de ser transformado. Hechos 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de ¿qué? De Dios. Hermanos, el apóstol Pablo predicaba a un Jesús vivo que lo había transformado, que es su vida por completo. Dice la palabra que se esforzaba porque la gente, que se esforzaba porque la gente no creía en él. ¿Por qué? Porque le conocían su pasado. La gente sabía que él perseguía a los cristianos y los mataba. Y en ese momento de cambio, él comenzó fue a predicar al que estaba persiguiendo. Hechos 9:20 dice, y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían decían asombrados, pero si este es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús, y precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. La gente no creía en él, ¿por qué? Porque lo conocían en su pasado. Pero Hechos 9:20-22 dice, y cada día Saulo hablaba con más poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Tiempo después se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para matarlo. Hermanos, esto nos deja ver que aun cuando Dios está transformando nuestras vidas, cuando Dios está haciendo una obra en nosotros, es normal, hermanos, que las personas no lo entiendan. Es normal que los de afuera no lo vean y que el enemigo quiera interponerse para que la obra de Dios no se lleve a cabo. Pero debemos mantenernos firmes y confiados que Dios está con nosotros, que Dios tiene el control. Romanos 8:31 dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros comenzamos a cambiar, a transformar nuestra vida, cuando el Señor comienza a hacer ese cambio en nuestra vida, hermanos, vamos a tener muchos encuentros, vamos a tener muchas dificultades, muchas situaciones difíciles, hermanos, porque alguien quiere levantarse para que la obra de Dios no se lleve a cabo. Pero debemos de saber y tener en cuenta, hermanos, y estar firmes y confiados que Dios está con nosotros. Que pase lo que pase, se levante lo que se levante, suceda lo que suceda, Dios está con nosotros. Romanos 8:31 nos confirma, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Hechos 9:28 que desde entonces Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. ¿Hablaba qué? Sin miedo, sin temor, sin vergüenza, sino él hablaba lo que había hecho eso. Pablo permanecía firme en su fe y él viajaba ¿para qué? Para llevar las buenas noticias, para llevar las noticias de salvación. La gente confiaba en él porque ya comenzaron a ver su testimonio. La gente comenzó a ver y entender que había un Pablo antes del encuentro con Jesús y un Pablo después del encuentro con Jesús. Pablo nunca desmayó y él siempre estaba dispuesto y sabía que podía, y él sabía que podía entregar su vida por Jesús. Pablo sabía que el hecho que lo persiguieran, lo encarcelaran, que lo apedrearan, estaba bajo la voluntad y el propósito de ¿quién? De Dios. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar en mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo estaré contigo, le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, el testimonio del apóstol Pablo nos inspira a nosotros y nos tiene que inspirar a todos. Nosotros necesitamos, hermanos, deseamos vivir una vida como el apóstol Pablo. Deseamos ser transformados por el Señor para poder servirle a Él. Las enseñanzas, las enseñanzas de Pablo transforman nuestra vida, ¿verdad? Pero el que realmente transforma tu vida y la mía es Cristo. Necesitamos ser transformados para transformar todas las personas que están a nuestro alrededor. La transformación que Dios nos ha hecho es ¿para qué? Para ser predicada, para ser compartida. Si somos testimonio de Dios, que Dios es un Dios de poder, entonces las personas van a creer. Si tu vida cambia, si tu pensamiento cambia, si tu testimonio cambia, las personas van a creer, no en ti, van a creer en Dios. Porque la mejor prédica es tu testimonio. La mejor enseñanza es tu testimonio. La transformación que Dios ha hecho en ti y en mí es para que la prediquemos. Pero si queremos, hermanos, ir a transformar, a ser herramienta en la mano del Señor de transformar a las personas, necesitamos primeramente ser transformados. Y la pregunta que hago yo hoy para terminar esto es, ¿has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has podido pararte frente a Él y reconocer tu estado en que te encuentras? Porque no es solamente decir soy cristiano, soy creyente y voy a la iglesia. Es vivir una vida dedicada al Señor. Una vida obediente al Señor. Es ser un verdadero discípulo. Es permanecer en su palabra. Y su palabra nos va a hacer libres. Eso es lo que necesitamos nosotros el día de hoy como creyentes, como cristianos, como iglesia. Tener un verdadero encuentro con Dios en nuestra vida. Hermanos, entonces, si notas que en tu vida no hay un fruto de arrepentimiento, es porque seguramente no has tenido un encuentro con el Señor. Si notas que tu manera de ser no ha cambiado, tu vocabulario no ha cambiado, tu manera de pensar no ha cambiado, es porque realmente no has tenido un encuentro con Dios. Hoy es el día de reflexionar y orar para que el Señor nos permita tener ese encuentro personal con Él, que va a cambiar y va a transformar nuestra vida radicalmente. Oremos al Señor para que podamos llevar a cabo esa metamorfosis que Él desea, que pasemos de oruga a mariposas. La iglesia de hoy necesita eso, un encuentro con el Señor, una transformación real de corazón. Oremos, hermanos. Amado Señor Dios, damos gracias, Padre Santo, por este momento en que tú nos regalas, Dios mío de los cielos, Señor, por este tiempo, Dios mío, Señor.